Luca siempre supo que su vida era simple, tal vez incluso un poco monótona. A los 16 años vivía en Valle del Sol, un pueblo pequeño donde todos se conocían. Hijo de un herrero, pero criado por su abuela desde que sus padres desaparecieron cuando él aún era un bebé. Luca siempre se sintió un tanto desplazado. La rutina de la forja, los sonidos del metal golpeando el hierro y el olor del humo de carbón eran su constante compañía. Pero, a pesar de esto, algo dentro de él le decía que su vida no estaría hecha solo de eso. Sentía que había algo más allá de esas calles estrechas y de las montañas que rodeaban el pueblo, pero no sabía qué era, ni tenía el valor de buscarlo. El sentimiento de ser diferente nunca lo había abandonado, por lo que Luca pasaba sus tardes escuchando a su abuela contar historias. Ella hablaba sobre los tiempos antiguos, de héroes y criaturas místicas que habían habitado esas tierras mucho antes de que él naciera. Pero había una historia que siempre lo cautivaba más que todas las demás. La historia de Tempestad, el caballo legendario. Decían que era salvaje, indomable y que poseía una fuerza tan grande que podía destruir todo lo que encontraba a su paso. Se escondía en las montañas, lejos de cualquier humano, y, en las noches de tormenta, cuando los vientos aullaban con furia, quien se atreviera a acercarse a esas montañas sentía su presencia como un presagio de algo grandioso y aterrador. Fue justamente un día como ese el que cambió la vida de Luca. Estaba ayudando a su abuela a organizar la tienda de ferretería cuando un hombre desconocido apareció, trayendo una caravana de mercancías. El hombre estaba agitado, hablando rápidamente sobre el caballo Tempestad. Había aparecido nuevamente, ahora en los alrededores del pueblo. Estaba destruyendo cercas, sembrando terror en los campos, y nadie sabía cómo detenerlo. Lo más intrigante, sin embargo, era la recompensa ofrecida a quien lograra domarlo. El comerciante, con un brillo en los ojos, hablaba como si hubiera encontrado el mayor tesoro del mundo y ofreció una gran suma a quien fuera capaz de capturar a Tempestad. Decía que la bestia debía ser dominada, sin importar el costo. Luca, al escuchar el relato, sintió algo que no sabía explicar. Una mezcla de fascinación y miedo. Tempestad era el caballo que siempre había escuchado en las historias de su abuela, pero nunca imaginó que fuera real. La idea de involucrarse en esa situación lo aterraba. ¿Quién soy yo para enfrentar a una bestia de esas?, pensaba consigo mismo. No era un héroe, no era alguien con coraje o habilidades extraordinarias. Y aún estaba su abuela, que siempre le decía que evitara las aventuras. Luca sentía el peso de la responsabilidad y su mente estaba tomada por el miedo a lo desconocido. ¿Sería este el momento para salir de su zona de confort? ¿O sería solo otro cuento para alimentar la imaginación de un joven que aún no sabía lo que quería de la vida? Antes de continuar, si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo ahora. Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas y no querrás perderte más historias como esta que pueden transformar tu vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir más contenidos inspiradores directamente en tu feed. Ahora, prepárate para conocer la increíble historia de superación de Tempestad, el caballo legendario que enfrentó desafíos inmensos con coraje y perseverancia. Hoy vamos a explorar cómo él y su compañero Luca superaron obstáculos que parecían imposibles, enseñándonos la importancia de la paciencia, la empatía y la autoconfianza. El cambio comienza con la decisión de actuar y vamos a mostrarte cómo cada paso de esta jornada hizo toda la diferencia. Empecemos. Fue ahí donde el destino se encargó de cambiar todo. Un hombre llegó al pueblo al día siguiente. Era viejo, de piel arrugada, pero sus ojos tenían una intensidad que no podía ser ignorada. Era Maestro Elías,
un antiguo domador de caballos que por alguna razón se encontraba en las montañas alrededor de Valle del Sol. Había oído hablar de Tempestad y sabía que la criatura no era solo una bestia que debía ser dominada. Era un animal con un pasado, con un dolor, algo que nadie lograba entender. Elías vio en Luca algo que los demás no podían ver, un potencial oculto. Sabía que Luca estaba conectado al caballo de una manera que aún no comprendía. Con su sabiduría, Elías enseñó a Luca todo lo que sabía sobre caballos. Hablaba con calma, y sus palabras parecían entrar en su mente como si formaran parte de un conocimiento ancestral. Elías hablaba sobre paciencia, sobre el arte de entender el comportamiento de un animal y cómo, muchas veces, la verdadera fuerza no provenía de la imposición, sino de la empatía. No busques domar a Tempestad, busca comprenderlo, le dijo una vez. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Luca y poco a poco sintió algo cambiar dentro de él. Ya no era el miedo, sino una voluntad creciente de enfrentar el desafío. Aún no sabía cómo, pero sabía que tenía que intentarlo. Algo dentro de él le decía que ese era el camino. Luca, ahora con el conocimiento de Elías, se preparó para la jornada. Sabía que el camino sería difícil, pero sentía una energía nueva, una confianza que antes no tenía. Era como si las historias que había escuchado toda su vida ahora cobraran un nuevo significado. Ya no iba tras un caballo salvaje, iba tras algo que podría cambiar su vida para siempre. Con su mochila a cuestas y el corazón acelerado, Luca partió hacia las montañas. A cada paso sentía que la presión aumentaba, pero también algo más. La sensación de que estaba más preparado de lo que jamás imaginó. Mientras subía por los senderos sinuosos, el viento gélido cortaba su rostro y los árboles parecían susurrar secretos antiguos. Cada sonido, cada movimiento en la naturaleza parecía amplificar sus pensamientos. El miedo aún lo acompañaba, pero ahora era una compañía silenciosa. Sentía que se estaba desafiando a sí mismo, que finalmente estaba enfrentando lo que siempre le había sido desconocido. Las montañas, que antes parecían distantes e inalcanzables, ahora se veían más cerca, casi como si estuvieran esperándolo. Sabía que ya no había vuelta atrás. Tenía que seguir adelante. El viaje de Luca por las montañas fue mucho más difícil de lo que había imaginado. El terreno escarpado y rocoso requería que fuera extremadamente cuidadoso en cada paso. Hubo momentos en que casi se resbalaba, pero la determinación lo mantenía firme. A medida que pasaban los días, sentía el peso de la responsabilidad crecer sobre sus hombros. No solo estaba en busca de Tempestad, estaba tratando de entenderse a sí mismo, descubrir quién realmente era, qué realmente quería. El caballo, en su mente, se había convertido en un símbolo de todo lo que sentía. La brutalidad de sus emociones, el deseo de ser libre, pero también el miedo a lo desconocido. Mientras subía por una de las montañas más altas, Luca comenzó a escuchar ruidos a su alrededor. No eran los sonidos normales de la naturaleza. Era algo más, un movimiento sutil pero inconfundible. Se detuvo y permaneció en silencio, tratando de entender lo que sucedía. La sensación de estar siendo observado era fuerte. Su corazón latía más rápido y sintió un escalofrío en la espalda. El viento soplaba fuerte y los árboles se balanceaban con el impacto de las ráfagas. De repente, una figura apareció frente a él. No era un ser humano, sino una joven mujer, vestida con ropa sencilla, pero que llevaba una presencia imponente. Sus ojos eran intensos y su mirada directa. No dijo palabra alguna, pero solo asintió con la cabeza e hizo un movimiento, indicando que Luca debía seguirla. Sin saber qué hacer, pero sintiendo una conexión inexplicable, Luca la siguió. Ella lo llevó por senderos que él nunca imaginaría encontrar,
por caminos ocultos que parecían haber sido creados por algún tipo de magia natural. No hablaban, pero Luca sentía que algo se le estaba transmitiendo, como si ella estuviera enseñándole algo solo con su presencia. Cuando finalmente llegaron a un pequeño claro en el bosque, ella se detuvo y señaló hacia el horizonte. Luca siguió el movimiento y, a lo lejos, vio una silueta imponente. Era Tempestad. El caballo estaba allí, quieto, observándolos con ojos penetrantes como si estuviera esperando algo. El miedo se mezcló con una sensación de realización dentro de Luca. La joven mujer entonces habló, rompiendo el silencio. Lo encontraste, ahora solo queda una cosa por hacer. Se acercó a Luca con una mirada que parecía desafiar su coraje. Eres el único que puede domarlo. No con fuerza, no con armas, sino con algo que ya tienes dentro de ti. ¿Sabes qué es? Luca la miró sin saber qué responder. Su mente estaba hecha un caos de emociones. Sentía el peso de sus palabras, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que no estaba listo. Yo no sé, dijo con la voz temblorosa. La mujer sonrió suavemente y dio un paso atrás. Lo sabes, Luca. Confía en ti mismo. Confía en lo que has aprendido. Desapareció entre los árboles antes de que pudiera hacer más preguntas. Luca se quedó solo, mirando a Tempestad, que aún lo observaba, inmóvil, pero con una energía palpable a su alrededor. El corazón de Luca latía fuerte mientras se acercaba lentamente al caballo. A cada paso, sentía que la tensión aumentaba. Tempestad era magnífico, su fuerza era evidente, y su mirada, tan penetrante, parecía querer poner a prueba a Luca en cada momento. Pero a diferencia de lo que esperaba, Luca no sintió el deseo de retroceder. Algo había cambiado dentro de él. Ya no sentía tanto miedo, o al menos no tan intensamente. Había aprendido con Elías a conectarse con los animales, a ver más allá de su apariencia, a entender lo que se escondía tras su agresividad. Luca se agachó en el suelo, tratando de no parecer una amenaza para Tempestad. Sabía que ese sería un momento crucial. Respiró profundamente y habló con suavidad. No soy tu enemigo, no quiero hacerte daño, solo quiero entenderte. Sus palabras eran casi un susurro, pero estaban cargadas de sinceridad. Sabía que, para ganar la confianza de Tempestad, necesitaba mostrarse vulnerable, no un guerrero listo para atacar, sino alguien dispuesto a escuchar. El caballo levantó la cabeza, sus ojos observando a Luca de una manera que hacía al joven sentir una mezcla de incomodidad y fascinación. Podía ver el miedo y la desconfianza en los ojos del caballo, pero también algo más, una necesidad de conexión, una carencia, como si estuviera esperando a alguien que lo comprendiera. Luca se acercó aún más, manteniendo la calma, sintiendo que su corazón se aceleraba, pero sin permitir que el miedo lo dominara. Fue entonces cuando Tempestad dio un paso hacia adelante, sin hacer ruido, pero con una presencia que parecía llenar todo el espacio alrededor. Luca se detuvo, sintiendo la cercanía de la bestia, pero en lugar de retroceder, extendió la mano en un gesto de confianza. El caballo vaciló por un momento, pero para sorpresa de Luca, no retrocedió. Tempestad permaneció allí, a pocos centímetros de él, sus ojos fijos en los de Luca, y el joven sintió que algo increíble estaba a punto de suceder. Sin embargo, en el exacto momento en que Luca intentó tocar a Tempestad, el caballo dio un salto hacia atrás, con un relincho fuerte que hizo que el joven casi perdiera el equilibrio. La sensación de fracaso fue inmediata. No soy capaz, pensó Luca, pero pronto se corrigió. No era el momento de rendirse. Tempestad solo estaba reaccionando al miedo, a ese miedo que él mismo llevaba dentro. Luca sabía que no podía rendirse ahora. Miró al caballo y una vez más dijo con voz calma y segura: «No me iré hasta que nos entendamos. Confía en mí». Luca sintió que algo había cambiado. Tal vez fuera el tono de su voz
o la manera en que ahora comprendía el dolor de Tempestad, pero la bestia ya no. Retrocedió más, dio un paso adelante nuevamente y esta vez el caballo no se alejó. Luca extendió la mano y lentamente tocó la melena de Tempestad. El caballo aún estaba tenso, pero de alguna manera, algo en las palabras de Luca, algo en su energía, hizo que el animal lo permitiera. La conexión comenzó allí, un lazo invisible, pero poderoso. La jornada de superación de Luca apenas comenzaba, pero él sintió una calma invadir su cuerpo. Sabía que esa victoria, aunque pequeña, había sido un... En los días siguientes, Luca comenzó a acercarse a Tempestad con más confianza. Sabía que el caballo aún no confiaba plenamente en él, pero cada pequeño avance era una victoria. Aprendió a leer las señales de Tempestad, a entender cuándo el caballo estaba tenso y cuándo estaba más tranquilo. Había momentos en que el animal parecía completamente imperturbable, como si nada pudiera afectarlo, pero también había momentos en que mostraba una vulnerabilidad, una mirada más suave que indicaba que tal vez comenzaba a confiar. Luca sabía que para domar al caballo necesitaría más que coraje, necesitaba paciencia y la capacidad de esperar el momento adecuado. Fue una mañana cuando el sol comenzaba a salir y la brisa fría aún cortaba las montañas, cuando Luca decidió dar un paso mayor. Sabía que Tempestad lo estaba poniendo a prueba, desafiándolo, como si quisiera asegurarse de que el joven no abandonaría. Se acercó con calma, pero esta vez, en lugar de extender la mano, se colocó de lado como le enseñó Elías. No quería ser una amenaza para el caballo, quería que Tempestad sintiera que estaba allí no para forzar nada, sino para caminar a su lado. El caballo observó a Luca por un momento, sin moverse, pero la tensión parecía disminuir con cada segundo. Luca sentía el peso del viaje, el cansancio en los músculos, pero también una sensación de logro que lo hacía seguir adelante. La confianza estaba creciendo, pero de manera lenta y difícil. Sabía que no sería fácil ganar completamente la confianza de Tempestad, pero cada día se daba cuenta más de que el caballo no era solo una bestia salvaje. Tempestad era un reflejo de algo más profundo, algo que Luca también llevaba dentro de sí. Tenían más en común de lo que imaginaba. Ambos habían sido heridos, ambos buscaban algo más grande, algo que pudiera sanarlos. Con cada nuevo día, Luca sentía que comprendía al caballo de una manera más íntima, y el lazo entre los dos se estrechaba. Pero no todo estaba fácil. Durante una tarde, mientras intentaba acercarse a Tempestad para darle comida, un grupo de cazadores apareció en la región. Habían oído hablar del caballo legendario y estaban listos para capturarlo. Luca no lo pensó dos veces. Corrió hacia Tempestad, con un creciente pavor. «¡Tempestad, no!», gritó, tratando de evitar que los cazadores se acercaran más. El caballo, asustado, dio un salto hacia atrás, golpeando las piedras con fuerza. La escena era tensa. Luca trató de calmar al animal, pero el chintusin. Miedo había invadido a ambos, y fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que aún necesitaba crecer. No podría proteger a Tempestad solo con palabras. La bestia necesitaba confiar en él más que nunca. Con los cazadores acercándose, Luca hizo lo que creía que era lo correcto. Se puso entre Tempestad y los hombres usando su cuerpo como escudo. «No lo van a lastimar», dijo con firmeza, aunque su cuerpo estaba temblando. Los cazadores se rieron, confiados en que podrían derribarlo fácilmente, pero Luca no cedió. La valentía que no sabía que poseía estaba surgiendo en ese momento. Fue entonces cuando Tempestad, con un relincho feroz, avanzó para proteger a Luca. El caballo, que hasta entonces estaba desconfiado y distante, mostró una fuerza inmensa, repeliendo a los cazadores con su poder. Fue un momento de pura sincronización entre los dos.
Luca sabía que ya no era solo él tratando de controlar a Tempestad. Era una asociación, un entendimiento mutuo que los unía contra un enemigo en común. Después del enfrentamiento, los cazadores retrocedieron, furiosos y sin entender lo que acababa de suceder. Luca se acercó a Tempestad, su cuerpo aún tenso, pero ahora sintiendo una conexión más fuerte que nunca. Acarició al caballo con las manos temblorosas, pero con una sonrisa en el rostro. «Ya no estás solo», le dijo, aunque no estaba seguro de si el caballo realmente lo entendía. Pero había algo en los ojos de Tempestad que le hacía creer que sí. Habían vencido juntos, y en ese momento Luca sintió que ya no había miedo ni duda. Había encontrado el coraje que pensaba que no tenía. En los días siguientes, Luca y Tempestad continuaron entendiéndose mejor. Cada gesto, cada movimiento del caballo era una lección para Luca. Aprendió a confiar en el animal, a escuchar sus señales, a respetar su espacio y sus necesidades. Era un proceso gradual, y el joven sabía que aún había mucho por aprender. Pero estaba dispuesto a seguir adelante, porque ahora entendía que la superación no venía solo de la fuerza, sino de la comprensión mutua, de la paciencia y del coraje para enfrentar los propios miedos. En uno de esos días, mientras Luca observaba a Tempestad pastar tranquilamente en una llanura en las montañas, tuvo una revelación. Se dio cuenta de que aunque la jornada de domar al caballo era importante, lo más importante era la jornada dentro de sí mismo. Tempestad, con su salvajismo y su fuerza, no era solo una criatura que debía ser domesticada, sino un reflejo de las propias luchas internas de Luca. Él, al igual que el caballo, necesitaba aprender a confiar, a dejarse llevar por las circunstancias, a ser más paciente consigo mismo. Luca se dio cuenta de que, a lo largo de esa jornada, no solo estaba domesticando al caballo, sino también domesticando sus propias inseguridades, sus propios miedos y limitaciones. Esa reflexión hizo que Luca se sintiera más fuerte, más centrado. Sabía que estaba cambiando, y a cada nuevo paso que daba hacia Tempestad, sabía que estaba más cerca de descubrir no solo al caballo legendario, sino también la versión de sí mismo que siempre había estado dormida. Tenía una misión ahora, no solo domesticar un animal, sino comprender que la verdadera fuerza venía de la empatía, la comprensión y el coraje para enfrentar lo desconocido. En ese momento, en el corazón de las montañas, Luca supo que, independientemente de lo que sucediera de ahí en adelante, ya se había superado. Ya no era el mismo chico que había llegado allí semanas antes, lleno de miedos y dudas. Ahora era alguien que entendía el valor de la paciencia, la confianza y la amistad, algo que sabía que jamás habría podido aprender sin la presencia de Tempestad en su vida. En los días que siguieron, Luca comenzó a acostumbrarse a la rutina de las montañas. Él y Tempestad empezaron a vivir en una armonía silenciosa, donde la confianza ya no era algo distante, sino una verdad tangible, construida con el tiempo. Sin embargo, incluso con el progresivo acercamiento entre los dos, el joven sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. No podía ilusionarse pensando que la jornada estaba casi al final. Tempestad, aunque ahora más tranquilo y receptivo, aún tenía cicatrices profundas, al igual que Luca. Y por más que el joven hubiera aprendido a respetar al animal, aún necesitaba ser probado de una forma que exigiría todo lo que había aprendido hasta ese punto. Y la prueba llegó antes de lo que imaginaba. Un día, mientras iba a buscar agua, en un arroyo cercano, un sonido fuerte y agudo resonó por el bosque. Era el sonido de una batalla, algo que parecía salir directamente de las profundidades de la tierra. Cuando Luca corrió de regreso, lo que encontró lo hizo congelarse.
Tempestad estaba luchando contra otro caballo, un animal feroz que parecía ser una versión más salvaje de lo que él mismo había sido antes. El combate era violento, con los caballos golpeando los cascos contra las piedras y relinchando con furia. Luca sabía que no podía dejar que eso continuara. Tempestad necesitaba aprender que ya no estaba solo, pero también tendría que hacer una elección difícil: proteger al caballo o aprender a lidiar con sus propios sentimientos de inseguridad. ¡Tempestad!, gritó Luca, tratando de interrumpir la lucha. Sabía que el caballo no reaccionaría como un ser domesticado. Necesitaba ser más creativo, más paciente, pero no sabía qué hacer. El miedo de fallar lo dominaba. El caballo aún lo veía como una criatura frágil, alguien que no era digno de su respeto. Pero en ese momento, Luca recordó algo que el maestro Elías le había dicho: comprende el dolor del animal y comprenderás su fuerza. Eso era lo que necesitaba hacer. Necesitaba ver al caballo no como un adversario, sino como una víctima de las circunstancias, al igual que él lo había sido. Con una respiración profunda, Luca se acercó lentamente, usando su cuerpo para crear un espacio entre los dos caballos. No estaba tratando de imponer su presencia. Estaba intentando suavizar la situación, traer la paz. Tempestad, jadeante y sudado, miró a Luca con una mirada de desconfianza, pero al percibir la postura tranquila del joven, comenzó a disminuir el ritmo de sus movimientos. La tensión en el aire era palpable, pero Luca no desvió la mirada. Sabía que el caballo necesitaba más que palabras, necesitaba sentir el cambio interno de Luca. Y quizás, por primera vez, Tempestad comenzó a darse cuenta de que ya no era un enemigo, sino un aliado. Cuando finalmente consiguió controlar la situación, Luca llevó a Tempestad a un campo abierto, donde ambos pudieran recuperarse. El caballo estaba exhausto, y Luca también, pero había algo diferente en el aire, algo que nunca antes había experimentado. Había una nueva comprensión entre ellos. Tempestad miró a Luca de manera más suave, casi como si le estuviera agradeciendo por la intervención. Y Luca, por su parte, sabía que, en ese momento, había dado el paso definitivo para convertirse no solo en el jinete de Tempestad, sino en su verdadero compañero. Sin embargo, el alivio fue breve. Cuando Luca y Tempestad comenzaron a regresar al refugio donde pasaban la noche, un grupo de hombres apareció frente a ellos. Eran los mismos cazadores que habían intentado capturar a Tempestad semanas antes. Luca sintió el odio y la rabia de ellos en el aire. No estaban allí para conversar, estaban allí para intentar llevarse a Tempestad de nuevo, esta vez con más fuerza. Los ojos de Luca se entrecerraron y sintió un calor creciente en su pecho. Sabía lo que tenía que hacer. La diferencia ahora era que ya no estaba solo. Ya no era el chico con miedo a fallar. Ahora era un joven que había aprendido a confiar, no solo en Tempestad, sino en sí mismo. «Salgan del camino», dijo Luca con voz firme, pero no agresiva. Los cazadores se rieron, como si no creyeran que un chico pudiera detenerlos. Estaban armados, y Luca, sin una espada o cualquier otro tipo de arma, estaba vulnerable. Pero había algo en ellos que los hacía subestimar su determinación. Tempestad estaba a su lado con los músculos tensos, listo para defender al joven, pero Luca no quería que la situación evolucionara hacia más violencia. Respiró hondo y se mantuvo firme. «No voy a dejar que se lleven a Tempestad, no importa lo que pase». Cuando los cazadores avanzaron, Luca hizo un movimiento inesperado. Se apartó de Tempestad y usó su agilidad para atacar a uno de los cazadores de forma estratégica, aprovechando la confusión momentánea. Sabía que no tenía la fuerza física para luchar de igual a igual, pero su habilidad para entender el movimiento, para anticiparse a los ataques, le dio ventaja. En una fracción de segundo, derribó a uno de los hombres, haciendo que los demás vacilaran.
Tempestad, viendo eso, entró en acción. El caballo, como si finalmente hubiera entendido el compromiso de Luca, avanzó con fuerza, rodeando a los otros cazadores con una velocidad impresionante. El impacto fue brutal, pero no letal. Tempestad sabía cuándo usar su fuerza, y en ese momento estaba protegiendo no solo a sí mismo, sino a Luca. Los cazadores, viendo la fuerza del caballo y la determinación del joven, retrocedieron. Ya no podían subestimarlos. Cuando los hombres finalmente se alejaron, derrotados, Luca y Tempestad quedaron solos. Pero la tensión no había desaparecido completamente. El joven se acercó al caballo y por primera vez se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el chico que había llegado a ese lugar lleno de miedos y dudas. Había enfrentado desafíos, superado obstáculos y, lo más importante, había aprendido a luchar por lo que creía. Miró a Tempestad y sonrió. Juntos, siempre, murmuró, sabiendo que esa jornada estaba lejos de terminar, pero que ahora estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Después del enfrentamiento con los cazadores, Luca sabía que su jornada aún no estaba completa. Tempestad y él habían enfrentado juntos a un enemigo común, pero aún había mucho por conquistar. En las semanas siguientes, se dio cuenta de que los desafíos estaban lejos de terminar. Ya no eran solo los peligros externos, sino los propios desafíos internos de cada uno. Aunque la relación entre él y el caballo estaba más fuerte que nunca, Luca sentía que necesitaba entender algo más profundo sobre sí mismo. Ya no podía seguir reaccionando a los sucesos. Necesitaba comprender de una vez por todas lo que realmente quería para el futuro. A lo largo de sus días en las montañas, Luca comenzó a reflexionar sobre su vida. Había sido criado por su abuela, con historias de héroes y mitos, pero siempre había sentido que no formaba parte de esa historia. No tenía ninguna gran misión, ningún gran propósito. Solo era el hijo del herrero, alguien que pasaba sus días en una forja. Pero ahora, con Tempestad a su lado, sentía que comenzaba a escribir su propia historia, una historia de superación, de coraje y de finalmente entender lo que significaba ser verdaderamente libre. Uno de esos días de reflexión, mientras caminaba con Tempestad por un campo vasto, Luca tuvo una visión que le hizo comprender lo que estaba sucediendo. Miró al caballo y por primera vez entendió lo que el animal representaba. Tempestad no era solo un caballo legendario, era el reflejo de todo lo que Luca aún estaba aprendiendo sobre sí mismo. La fuerza, el salvajismo, la desconfianza, eran aspectos que Luca también llevaba dentro de sí y, al igual que el caballo, necesitaba aprender a lidiar con eso. Era necesario entender la verdadera naturaleza de su propia fuerza, de sus miedos y la forma en que se conectaba con el mundo a su alrededor. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que la jornada de superación no tenía un final. Era un proceso continuo. Lo que había conquistado hasta allí era solo el comienzo. El caballo Tempestad, con su historia de dolor y desconfianza, le había mostrado que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la habilidad para enfrentarlo. Luca ahora comprendía que su misión no era solo domesticar al caballo o derrotar a los cazadores. Su misión era, de hecho, entenderse a sí mismo, aceptar sus propias vulnerabilidades y aprender a respetar lo que más temía. Y al igual que el caballo, sabía que no podría hacer esto solo. Necesitaba a Tempestad, así como el caballo lo necesitaba a él. La mañana siguiente trajo una sensación de renovación. Luca se despertó más temprano de lo usual y fue hasta la orilla del río para reflexionar. Miró el agua, viendo su reflejo distorsionado por las ondas suaves. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sentía una gran paz interior, una confianza que antes no existía.
Había aprendido a conectarse con algo más grande, con la fuerza que siempre había estado dentro de él, pero que solo ahora comenzaba a comprender. Tempestad, que lo seguía como siempre, se acercó y se detuvo a su lado. El caballo, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder, permaneció en silencio. En esa mañana, Luca decidió que era hora de regresar a Valle del Sol. Sabía que no podía quedarse para siempre en las montañas, perdido en sus propias reflexiones. El mundo aún lo esperaba, y había muchas cosas que debía resolver, cosas que solo podría enfrentar ahora que había superado sus propios límites. Tempestad, con su postura imponente y tranquila, parecía comprender esa decisión. Ya no era un animal a temer, sino un compañero de jornada. Juntos regresaron a la ciudad, no como héroes, sino como dos almas que se habían encontrado en la adversidad y se habían hecho más fuertes por eso. Al llegar al pueblo, Luca fue recibido con miradas curiosas e incluso con algo de desconfianza. La gente había oído hablar de la leyenda de Tempestad y la recompensa prometida a quien fuera capaz de domarlo. Sin embargo, Luca no estaba interesado en recompensas ni en reconocimiento. Ya había encontrado algo mucho más valioso: la comprensión de sí mismo y la confianza en su propia fuerza. Sabía que había cumplido su misión y, lo más importante, sabía que su jornada de superación estaba lejos de acabar. La lucha interna, los desafíos de la vida aún lo esperaban, pero ahora estaba listo para enfrentarlos. Cuando el comerciante misterioso, que había manipulado la situación para capturar a Tempestad, intentó acercarse nuevamente, Luca no dudó. Ya no estaba intimidado. «No te llevarás a Tempestad», dijo con firmeza, su voz sin señales de duda. El comerciante, dándose cuenta del cambio en 1900, Luca intentó argumentar, pero el joven ya no estaba dispuesto a ser manipulado. No necesitaba recompensas ni reconocimiento. Lo que había conquistado no estaba a la venta. Y con eso desmascaró al comerciante frente a todo el pueblo, revelando su verdadera intención de capturar al caballo para su propio lucro. Luca se sintió fortalecido por su decisión. Sabía que no necesitaba probar nada a nadie. Su victoria no era una medalla ni una recompensa en dinero. Su victoria estaba en el reconocimiento de su propio coraje, en la comprensión de que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Y, al mirar a Tempestad, supo que su jornada juntos acababa de comenzar. Había muchos otros desafíos por delante, pero ahora estaban más preparados que nunca. Con la victoria sobre el comerciante, Luca sintió una sensación de alivio, pero también de reflexión. No necesitaba fama ni recompensas. Lo que quería ahora era entender su verdadero papel en Valle del Sol. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué le depararía el futuro? Aunque el pueblo ya estaba tranquilo, con la amenaza de Tempestad disipada y el caballo a salvo, Luca aún sentía la necesidad de seguir evolucionando. Había dado un gran paso, pero sabía que la vida no ofrecía respuestas fáciles ni caminos definidos. Durante las semanas siguientes, Luca permaneció con Tempestad, pero las cosas no eran simples. El caballo ya no era visto como una amenaza, sino como una criatura que cargaba un pasado pesado. Y el propio Luca también cargaba su historia, marcada por dudas y pérdidas. Sabía que no podía dejar que su vida se resumiera en esos momentos de superación. Necesitaba hacer algo con todo lo que había aprendido. Entonces decidió hablar con su abuela. Después de meses de separación, fue a su casa con el corazón lleno de pensamientos confusos. No estaba seguro de qué decir, pero sentía que necesitaba entender su lugar en la vida y en el mundo que lo rodeaba. La abuela de Luca, con su tranquila sabiduría, escuchó atentamente a su nieto. Sabía que él había cambiado, que algo dentro de él se había transformado.
pero no dijo una palabra hasta que él terminó. Cuando Luca finalmente se calló, ella miró a sus ojos y dijo suavemente: «Lo que encontraste en Tempestad, Luca, fue más de lo que imaginabas. No fue solo un viaje para domar un caballo, fue tu propio viaje. Ahora sabes que la fuerza viene desde adentro, de lo más profundo que tienes». Esa conversación, simple y directa, hizo que Luca entendiera que la verdadera superación no se resume en la lucha contra los demás, sino en las batallas internas que todos enfrentamos. Ya no era el mismo chico inseguro. Se había encontrado de una manera que jamás habría imaginado. La paz que siguió a esa conversación fue momentánea, pero necesaria. Luca sintió que el ciclo se estaba cerrando. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que estaba más preparado para enfrentarlos. No por la fuerza física ni por el coraje momentáneo, sino por la confianza en sí mismo. Se comprometió a cuidar de Tempestad, a honrar la confianza que el caballo había depositado en él. La verdadera fuerza no estaba en dominar a los demás o ser el mejor, sino en aprender a caminar al lado de aquellos que necesitaban comprensión y empatía. Después de algunas semanas de tranquilidad, Luca decidió partir nuevamente, no para ir lejos, sino para un nuevo capítulo de su vida. Quería expandir sus horizontes y compartir su experiencia con otras personas. Sabía que había más vidas por tocar, más corazones por sanar. No bastaba con ser el héroe de su propia historia. Quería ser el héroe de las historias de los demás, aquellos que necesitaban aprender, como él, a confiar en su propia fuerza interior. Sabía que el mundo estaba lleno de personas como él, que necesitaban un empujón para darse cuenta de que ya tenían lo que necesitaban dentro de sí. La decisión de partir no fue fácil, pero él sabía que estaba listo. Tempestad, que ahora era más que un caballo legendario, se convirtió en un símbolo de lo que él podría alcanzar. El caballo se había convertido en su mayor maestro. Juntos partieron hacia nuevas tierras, en busca de nuevas aventuras y sobre todo de nuevos aprendizajes. Luca sabía que lo que realmente importaba no era lo que alcanzaba, sino cómo vivía cada momento, con humildad, respeto y la disposición de crecer. Al partir, Luca hizo un último gesto simbólico. Se despidió de su abuela, con un abrazo apretado y una mirada de gratitud. Ella, con una sonrisa serena, solo dijo: «Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginas, hijo mío. El mundo es tuyo, y Tempestad es la prueba de que, cuando nos unimos a quien nos entiende, no hay nada que no podamos alcanzar». Esas palabras resonaron en la mente de Luca mientras montaba a Tempestad, listo para enfrentar nuevos desafíos, pero ahora con una confianza inquebrantable en lo que podría alcanzar. En los días que siguieron, Luca y Tempestad se aventuraron por nuevas regiones, conociendo nuevas personas y difundiendo el mensaje de que la verdadera fuerza no proviene del miedo o la violencia, sino de la confianza mutua y la compasión. Enfrentaron desafíos, pero cada uno de ellos fue enfrentado de una manera diferente ahora. Luca ya no se veía a sí mismo como alguien que necesitaba luchar contra los demás. Se veía como alguien que ayudaba, que enseñaba a los demás a encontrar la fuerza dentro de sí mismos. Juntos crearon un vínculo inquebrantable, una asociación basada en respeto, comprensión y amor. Y fue así, a lo largo de los años, que Luca y Tempestad se convirtieron en leyendas, pero no por la fuerza con la que dominaron el mundo. Se convirtieron en leyendas porque entendieron que la verdadera superación viene de saber quién eres, de cuánto puedes crecer cuando confías en los demás y, lo más importante, cuando confías en ti mismo. Mostraron al mundo que, a veces, el mayor viaje que podemos hacer es el que nos lleva hasta nuestro propio corazón. Con el tiempo, Luca y
Tempestad se convirtieron en figuras conocidas, pero su fama no era la que la gente imaginaba. No eran temidos ni venerados por su fuerza, sino admirados por la forma en que enfrentaron la vida y sus propios demonios. Luca, con el caballo a su lado, comenzó a entender que su verdadera misión no era ser un héroe en el sentido tradicional de la palabra. No necesitaba conquistar tierras ni derrotar monstruos. Su misión era, de hecho, mucho más sutil y profunda. Necesitaba ayudar a los demás a descubrirse a sí mismos, a entender sus propias fuerzas y vulnerabilidades. En cada pueblo que visitaban, Luca y Tempestad ofrecían algo mucho más valioso que riquezas o glorias. Ofrecían un mensaje de esperanza. Donde quiera que hubiera alguien perdido, alguien sin dirección, Luca estaba allí para escuchar y compartir su historia. Las personas empezaban a darse cuenta de que la fuerza no se medía por la habilidad de destruir o vencer, sino por la capacidad de levantarse, de luchar contra sus propias debilidades y sobre todo de aprender a caminar con los demás sin sentirse superior. Y fue en uno de esos pueblos, años después, que Luca encontró a un joven muy parecido al chico que él ya había sido. El joven tenía los mismos ojos ansiosos y llenos de duda que él mismo tenía antes de encontrar a Tempestad. El miedo de fallar era palpable, y el joven apenas podía mirar a los ojos de Luca. Pero algo en la mirada del chico despertó en Luca un sentimiento profundo de empatía. Sabía exactamente lo que ese joven sentía. Él ya había sido él, un joven que creía ser débil e incapaz de enfrentar los desafíos de la vida. Luca se acercó a él con calma y le puso la mano en el hombro. «No estás solo», le dijo, con la misma firmeza que había descubierto dentro de sí mismo. «Ya pasé por donde estás ahora, y puedo asegurarte, eres mucho más fuerte de lo que piensas». Las palabras de Luca no eran un consuelo vacío, sino una promesa, una verdad que él había vivido. El joven miró a Luca con una expresión de sorpresa, como si no creyera lo que escuchaba. Pero en el fondo, algo cambió. Sintió, por primera vez, que había una salida, que podía convertirse en alguien diferente. Fue en ese momento cuando Luca se dio cuenta de algo importante. Su jornada nunca terminaría. Lo que él había aprendido no era algo que pudiera ser completado o cerrado. La superación era una práctica continua, un viaje sin fin. No solo había domesticado a un caballo legendario, había domesticado a sí mismo. Y al hacerlo, había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en vencer a los demás, sino en ayudar a levantar a aquellos que, como él, estaban caídos. En una noche clara, cuando el cielo estaba iluminado por estrellas, Luca se sentó cerca de Tempestad y reflexionó sobre todo lo que había vivido. Miró al caballo, que ahora estaba más tranquilo que nunca, y sintió una profunda gratitud. Habían compartido una jornada llena de dificultades, miedos, descubrimientos y victorias. Tempestad, que antes solo era una leyenda, ahora era su compañero más cercano, una parte vital de su vida. Ese caballo no era solo una bestia indomable, sino un reflejo de su propia búsqueda de fuerza y libertad. Mientras el viento suave movía los árboles alrededor, Luca se dio cuenta de que, aunque su misión había cambiado, no había perdido nada. Al contrario, había ganado mucho más. Se había encontrado a sí mismo. Había encontrado el valor de la empatía, la paciencia y el verdadero coraje. Al lado de Tempestad, había aprendido que la superación no significaba eliminar los miedos, sino enfrentarlos con sabiduría, con el corazón abierto. Estaba listo para lo que viniera, sin miedo, sin duda. Pero más que eso, Luca sabía que su misión ahora era ayudar a los demás a encontrar el mismo camino. Él y Tempestad habían iniciado un viaje que trascendió cualquier leyenda. Juntos habían mostrado al mundo que, por más difícil que sea la vida, por más que el miedo nos desafíe, la verdadera superación
está en la capacidad de mirar hacia dentro de uno mismo, aceptar las fallas y a partir de ahí convertirse en alguien mejor. Habían aprendido que la verdadera fuerza viene de la comprensión mutua, el respeto y el deseo de hacer el bien. Y ese era el mensaje que Luca y Tempestad ahora esparcían de pueblo en pueblo, enseñando que, al final de cuentas, la mayor victoria es la que conquistamos dentro de nosotros mismos. Y así, con el corazón ligero y el espíritu fortalecido, Luca y Tempestad siguieron adelante, ya no como una leyenda que debía ser venerada, sino como un ejemplo de coraje silencioso, de superación verdadera y de amistad inquebrantable. El mundo, que antes parecía un lugar lleno de peligros y desafíos insuperables, ahora era solo una oportunidad para continuar el viaje, un viaje que nunca terminaría, porque la superación, como la vida, es un camino continuo, siempre esperando nuevos aprendizajes, nuevos pasos y nuevas victorias. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como este caballo enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. Cree en tu poder de transformación y sabe que con cada obstáculo tienes la capacidad de llegar más lejos. ¿Ya has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu viaje de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. ¡Hasta el próximo video!